Buenas, espero que estén muy bien. Como les había conversado, pues vamos a ver en forma muy breve, esperemos que en 40 minutos, el capítulo 4 que tiene que ver con los entornos económicos que enfrentan las empresas. Déjenme compartir un segundito. Ok, ya estamos compartiendo, entonces vamos a ver el entorno económico. Los objetivos, bueno, ahí los tienen ustedes, yo les voy a subir la presentación en, el digital para que ustedes tengan información. Entonces, ¿por qué vamos a ver esto? Y es para comunicar la importancia del análisis económico. El análisis económico es una de las principales variables que tenemos que analizar cuando tomamos en cuenta un país. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en ciertas cosas que pueden hacer las personas, el nivel de ingreso va a afectar mucho, no todo, pero el nivel de ingreso va a afectar mucho el comportamiento de las personas. Por ejemplo, eh, si es una familia de un ingreso alto, probablemente vivan en una zona de alta plusvalía, Escazú, Romos y qué sé yo, mientras que si es una familia de los quintiles más bajos, probablemente puede ser que vivan en precario o lugares como más complicados. Entonces, con solo saber el nivel de ingreso de las familias muy, nos damos cuenta de información muy valiosa sobre las personas. No es totalmente cierta, no es que todas las personas de cierto nivel de ingreso se comportan de una forma y las de otras de forma diferente, pero en general, con solo el nivel de ingreso nos podemos dar cuenta de mucha información. Este, Probablemente si una familia tiene un ingreso, no sé, 200 colones, mientras que tiene un ingreso de 5 millones, estoy inventando, por supuesto, haya muchas diferencias entre estas dos familias, lo que comen, dónde viven, cómo se transportan, eh, el nivel de educación que tienen, o no el nivel de educación, sino más bien a qué tipo de educación asisten, qué tipo de salubridad quieren. Entonces, con solo eso podemos darnos mucha información de las personas y también de los países. Aunque hay que tener cuidado porque hay una frase famosa, una vez yo leí que se lo atribuían al dramaturgo inglés George Bernard Shaw, pero no estoy seguro si fue el que lo dijo, pero lo que dice es que hay que tener cuidado con las estadísticas. Eh, el ejemplo que pone es si hay dos personas y de esas dos personas, una se come un pollo entero y la otra se muere de hambre porque no tiene nada que comer, en promedio cada uno se comió medio pollo. Uno se comió un pollo entero y el otro nada. Es un pollo entre dos personas, cada uno se comió medio pollo. Aunque uno se esté muriendo de hambre o se haya muerto de hambre y el otro esté al hartazgo de comer. Entonces hay que tener cuidado con las estadísticas, hay que tener cuidado con las variables económicas, pero no, dicho eso, también nos dan muy buena información con solo saber el nivel de ingreso. Entonces vamos a ver por qué es importante conocer el ingreso. Los países tienen diferencias de varias formas. Vamos a ver cómo es la parte económica. Cambios económicos y políticos alteran las circunstancias del mercado. La política ya lo vimos, cómo puede afectar, pero también cuestiones económicas que llevan a crisis. Pues ya la gente no va a tener tanto ingreso disponible para comprar bienes y servicios, entonces pues hay que hacer algunos ajustes. Eh, También hay que tomar en cuenta, digamos, cuando una persona sale a vivir a otro país, cuando esta persona regresa, pues va a haber un periodo de ajuste también de la situación, sobre todo, digamos, si nos movemos de un país, de una situación económica a un país, digamos, un país desarrollado a un país en vías de desarrollo, muy pobre. Entonces, esto en ambos sentidos, pues tiene algunos problemas de adaptación, entonces eso hay que tomarlo en cuenta.
Y, digamos, normalmente el índice más frecuente que se utiliza para determinar el nivel de vida o el nivel de riqueza de los países es el ingreso bruto per cápita, o el Producto Interno Bruto, perdón, el Producto Interno Bruto per cápita. Simple y sencillamente, recordemos, el Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en una economía en un periodo de tiempo dado, digamos, todo lo que se produce en Costa Rica, un año, ahí van desde leche hasta carne, camisas, dispositivos médicos, servicios, todo lo que se produce en el país en un periodo de tiempo dado, normalmente. Entonces, simple y sencillamente lo que se hace es dividir el nivel de producción, el Producto Interno Bruto, entre toda la población y eso nos da el Producto Interno Bruto per cápita. Eso nos dice cuánto recibe en promedio cada una de las personas de los países, perdón, cada una de las personas que viven en ese país. Entonces aquí vemos una situación, hay otro indicador similar que se utiliza ahora, que es la paridad del poder adquisitivo, PPP por las siglas en inglés, Purchasing Parity Power. Entonces, es un símil también, digamos, del Producto Interno Bruto per cápita y lo que nos dice es cuánto recibe cada persona o cuánto necesitamos para poder comprar algunos bienes. Entonces vemos aquí que Costa Rica anda en la PPP, anda como en $18,000, una cosa así. Aquí vemos para los años más recientes, creo que esto es del 2019, Liechtenstein es el país con el Producto Interno Bruto per cápita más alta, o la poder adquisitivo, y aquí vemos cómo andamos Costa Rica con respecto a otros países. Tenemos un Producto Interno Bruto per cápita más alto que China, y también tenemos eh, Productos Internos Brutos per cápita más alto que el resto de los países de Centroamérica. Bueno, Somalia es el país con el menor nivel de ingreso per cápita, Interno Bruto per cápita. Entonces aquí esto nos sirve para ver cómo se ordenan los países y cuáles tienen mayor ingreso, cuáles tienen, están en una situación similar y cuáles tienen menor ingreso per cápita. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, esto, más bien ya esto lo vimos. Eh, eso tenemos que ir analizándolo país por país, porque no hay, aunque hay datos, digamos, para toda América, para toda la Unión Europea, para todo el continente europeo, qué sé yo, cada país tiene sus particularidades. Y además, aunque hay muchos elementos que se utilizan para determinar el nivel de riqueza de los países, no hay uniformidad sobre cuáles son los que deberían estarse utilizando. Además, esto está cambiando en el tiempo. Ya vamos a ver que históricamente el indicador que se utilizaba es el Producto Interno Bruto per cápita y ahora existen otros indicadores, como es el caso del índice de desarrollo humano. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, son dinámicas, son indicadores dinámicos que pueden estar cambiando en el tiempo para que reflejen mucho mejor la situación de los países. ¿Ok? Entonces, entre los principales indicadores que se utilizan es el Producto Interno Bruto, como les decía, es toda la producción de un país en un periodo de tiempo dado, el Producto Interno Bruto per cápita, ese valor que veíamos anteriormente dividido entre la cantidad de personas y nos dice cuánto recibe en promedio cada una de las personas. Luego está la paridad del poder adquisitivo, PPP por las siglas en inglés, que simple y sencillamente lo que nos dice es cuánto se necesita para comprar cierta canasta de bienes en los países. Luego tenemos índices más finos que han surgido recientemente, por ejemplo, el índice de desarrollo humano social, que aparte o además de lo económico, el Producto Interno Bruto per cápita, mide otras variables para clasificar a los países, y se utiliza ahora bastante. Por ejemplo, además de la parte económica, mide el nivel de salud de los países con la esperanza de vida al nacer y también mide elementos que tienen que ver con la educación. Entonces, mide la tasa de analfabetismo del país. Entonces,
índice de desarrollo humano lo que hace es combinar la parte económica con la parte de salud, con la parte educativa, y con base en esos tres elementos determina a los países. Costa Rica es un país interesante porque a pesar de que tenemos un nivel de ingreso per cápita relativamente bajo, comparado con otros países, con otros, pues es alto, ¿verdad? Pero comparado con otros países tenemos un ingreso mediano. Sin embargo, a pesar de que tenemos una situación de ingreso medio, los índices de salud y los índices de educación son mucho más altos para el nivel de los países que nosotros estamos. Entonces, por esto sirve, es un mejor indicador que solamente la parte económica, porque es más rico, que toma en cuenta otros elementos. Y este es uno de los que más se utiliza en estos momentos, el índice de desarrollo humano. Lo calcula el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Luego, más recientemente hay otros, por ejemplo, que miden la felicidad. Costa Rica estuvo en otros lugares en eso, pero no es una cuestión de que todo el mundo ande feliz con una sonrisa de oreja a oreja, sino más bien lo que tiene que ver es con la sostenibilidad del país. Entonces, bueno, aquí hay algunos elementos que vamos a ver en esta clase, y vamos a ver la libertad económica. Entonces, la libertad económica es qué tanta flexibilidad tienen algunos de los agentes económicos de las entidades que existen en el país para llevar a cabo algunas transacciones o algunos procedimientos o algunas operaciones, sobre todo relacionados con la apertura y el mantenimiento de empresas. Pues es que, ¿qué tan libre se puede establecer una empresa en un país, o qué tantas complicaciones o prohibiciones hay para que se pueda hacer eso? Entonces, la libertad económica sostiene que las personas tienen el derecho a trabajar, producir, consumir, ahorrar e invertir de la manera que prefieran. Y esta es una medida en las dimensiones de libertad empresarial, libertad monetaria, libertad fiscal, libertad de inversión, libertad frente a la corrupción. O sea, son diferentes elementos. Y aquí vemos la situación de cómo está la libertad económica. Los países con mayor libertad económica son los países que están en verde: Canadá, Australia. Luego vienen los países que están en este color, como un anaranjado, que Estados Unidos. Luego vienen los que estábamos en un tercer nivel, que es, por ejemplo, Costa Rica, México, Guatemala, algunos países de la Unión Europea. Entonces, ahí vemos cómo se eh, eh, ordenan los países de acuerdo a qué tantas complicaciones o no hay para realizar ciertas actividades dentro del país relacionadas con la economía. ¿Qué tan libre o no es el país para realizar algunos elementos? Pues aquí vemos una tabla del índice de libertad económica de Costa Rica en el último año. Estamos en el lugar 63. Estamos en una posición ahí intermedia, y aquí está el resto de los países del mundo. Aquí vemos una relación entre el índice de libertad económica y el nivel de ingreso que tienen los países. Entonces, vean que es interesante cómo los países que tienen más libertad económica tienden a tener un nivel de ingreso mucho más alto a aquellos países que tienen menor libertad económica y por lo tanto tienen menores niveles de ingreso. Entonces, vean, por ejemplo, Norteamérica está aquí, Europa está acá, América Central estamos una posición ahí medio intermedia. Entonces vemos que hay una relación directa, y lo que nos dice esto es que a mayor libertad económica, mayor nivel de ingreso normalmente tiene. Entonces hay variaciones, pero digamos hay como esta tendencia. En el índice de libertad económica, los principales países de Singapur, estos son los 10 países que tienen la nota más alta, y aquí ustedes encuentran la fuente donde pueden buscar la información sobre cuál es el índice e información de cada uno de los países. Aquí vemos el dato para Costa Rica, cómo eh, evalúan diferentes elementos, por ejemplo, los derechos de propiedad, sobre todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, la efectividad del sistema judicial, la integridad del gobierno, el, el, los, relacionado con los
impuestos, el gasto gubernamental, qué sé yo. Entonces, cada uno de estos elementos los evalúan también qué tan abierto está el mercado. Esto está relacionado directamente con el curso que estamos viendo, la libertad de comercio, sobre todo, digamos, aquí estamos hablando del comercio internacional, qué tan libre o no, qué tantas barreras, aranceles y barreras no arancelarias existen para el comercio o no. Y recordemos que entre más abierto, normalmente tienden a ser más, tener mayor nivel de ingreso los países. Libertad de inversión, libertad financiera. Entonces, vean que hay una serie de elementos, esto es para el caso de Costa Rica, y aquí vienen las calificaciones que hemos venido viendo, algunas relativamente bien, por ejemplo, aquí en la efectividad del sistema judicial, pero en otras, digamos, en la salud fiscal, estamos relativamente mal. Entonces, ahí viene la calificación. Aquí viene, digamos, la situación de libertad económica. Comparamos la situación de Costa Rica, que es la que viene acá, con la situación promedio del mundo y los diferentes elementos que, se, que se evalúan. Por ejemplo, aquí cojamos uno cualquiera en integridad gubernamental. Costa Rica tiene un 63.1, mientras que el mundo en promedio anda en un 45.3. Entonces, en este punto, Costa Rica está mucho mejor que el resto, que algunos países. Pero, por ejemplo, en otros elementos, por ejemplo, aquí, digamos, en la salud fiscal, Costa Rica está en rojo, mientras que los países del mundo están en amarillo, un 60, mientras que nosotros estamos en un 10.9. Entonces, vean, no los vamos a ver todos estos elementos se evalúan para ver cuál es el nivel de libertad económica y ahí podemos comparar, si ustedes se meten, pueden comparar países, Costa Rica con Nicaragua, con Panamá, El Salvador con China, lo que sea. Ustedes ahí escogen los países que quieren comparar para ver cómo van resultados, se comparan los resultados y en qué puede tener ventaja un país sobre el otro, en qué se diferencian. Aquí vemos la situación de Costa Rica, es la línea rosadilla, mientras que la línea gris es, perdón, más bien, la línea de Costa Rica es la línea gris, mientras que la línea del mundo es la línea rosada, y aquí vemos cómo está Costa Rica a través de los años con respecto al mundo, y bueno, hemos tenido una posición mejor que el resto de los países del mundo. Aquí comparamos la situación con los países de Centroamérica, y aquí vemos que Costa Rica pues ha estado en los puestos más altos, pero no siempre. Digamos, aquí nos ganaba El Salvador hasta los años 2012 por ahí, y aquí al final volvemos a estar en primer lugar. Y aquí viene la situación de los demás países de Centroamérica, y ahí ustedes pueden ver, de acuerdo a lo que se interesa, Guatemala, Honduras, vemos el histórico de cómo se han venido comportando. Aquí comparamos, más bien es un análisis de benchmarking, la situación de Costa Rica con los países que tienen mejor índice de desarrollo, perdón, de libertad económica. Y aquí entonces vemos, por ejemplo, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Singapur, que están muy por encima de la situación de Costa Rica. Entonces, estos son índices de libertad económica. Ahora, la libertad económica es importante porque cómo la situación que tenga el país afecta muchísimas de las variables económicas, por ejemplo, la tasa de crecimiento, si va a ser mayor o menor. Recordemos que entre más abierto el país, puede ser que pareciera que hay una tasa mayor de crecimiento en esos países, la productividad, al haber más competencia de otros países, pues se incrementa el nivel de productividad. Los niveles de ingreso, normalmente a países más abiertos, pues hay un mayor nivel de ingreso porque se crean empleos. El problema es que no se distribuye equitativamente entre todas las personas. Es un problema serio que tenemos aquí en Costa Rica, donde el ingreso está muy mal distribuido. El índice de Gini, el coeficiente Gini, ya lo vamos a ver, marca que en Costa Rica la riqueza se concentra relativamente en pocas personas. Inflación, empleo, esperanza de vida, alfabetización. Hay una serie de elementos que van a depender, digamos, de la libertad económica y también, digamos, del
economía de ese país afectan todas estas. Eh, Había una época en que había una clara tendencia en que los países buscaban mayor libertad económica. Sin embargo, esto se ha eh, ralentizado un poco últimamente porque hay alguna gente que está criticando, digamos, sobre la legitimidad del libre mercado. Si es realmente más eficiente o que si los beneficios le llegan a todo el mundo. Entonces, esto ha hecho que alguna gente cuestione el hecho que estén, como vimos la semana pasada, la parte política, el hecho que haya ahora más partidos que normalmente tienden a tener una posición más conservadora con respecto al comercio internacional. Puede ser un ejemplo de todo eso que está pasando. También, digamos, hay mayor beneficio de mayor control del Estado. Alguna gente dice que al tener un gobierno más fuerte, pues puede controlar algunas de estas cuestiones. Entonces, esta tendencia que se veía como creciente anteriormente ha ido como los tipos de sistema económico que se tienen, eso varían normalmente de economía de mercado, que es una economía donde el gobierno tiene muy poca participación, somos las personas, los consumidores, a través de las cosas que compramos, los que determinamos la tendencia de la economía. El gobierno tiene muy poca participación. Por otra parte, hay una economía centralizada donde el poder está muy concentrado en una persona o en muy pocas personas y toman las decisiones por todo el país. La situación probablemente en Cuba hace un tiempo, puede que haya cambiado un poquito, ahora la situación Corea del Norte con Kim Il-jung, hay una concentración muy fuerte y hay una economía mixta donde tenemos tanto economía de mercado como la que tenemos aquí en Costa Rica, pero también tenemos algún grado de economía centralizada. El gobierno existe, el gobierno tiene mucho peso en esta economía, entonces nosotros somos una economía mixta, ¿no? Vemos tanto economía de mercado como economía centralizada. Ahí el gobierno juega un papel importante. Bueno, y aquí vienen los diferentes tipos de sistemas económicos, centralizado, mixto y de mercado, y aquí vienen las por, la, por el tiempo no vamos a entrar en estos detalles, ustedes tienen esta información. Esta lámina incluso sale en el libro. Ok. Eh, en una economía de mercado no es el gobierno normalmente el que toma las decisiones, sino más bien ya somos los consumidores a través de lo que se llama el voto monetario. Cada vez que nosotros vamos a comprar algo, estamos dando información de qué es lo que entonces, dentro de este sistema, digamos, lo que normalmente vemos es lo que llamamos el capitalismo, que el capital es totalmente propiedad privada, cualquiera puede tenerlo, cualquiera puede comprar eh, casas, terrenos y todo ese tipo. Y digamos, un extremo de estos es el laissez-faire, donde es laissez-faire, laissez-passer. Se usa la frase en francés, dejar hacer, dejar pasar, es el gobierno no tiene mayor injerencia y se deja que sean las fuerzas del mercado las que determinen los resultados. Como les decía, nosotros aquí en Costa Rica tenemos algo de capitalismo, pero también tenemos un poco de economía, digamos, al gobierno centralizado, entonces tenemos algunos de los dos elementos. Entonces, últimamente también, digamos, lo que ha estado sucediendo, sobre todo en países como China, donde eh, se tiene un sistema político rígido, pero en la parte económica se ha dado mucho más libertad y esto ha hecho que el, la situación económica, bueno, se paró un poco con la pandemia y todas las cuestiones, pero la situación económica de China ha venido creciendo y ya hay mapas donde se ve la relación que tenía, digamos, el mundo antes con los Estados Unidos y ahora los países, digamos, el mapa lo que se ve es quién es el principal socio comercial de los países y ahora China es uno de los principales socios. Entonces, digamos, eso ha ido variando en el tiempo. Eh, Se mantiene una posición, como les decía, política fuerte, pero en la parte económica se han dado mayores
posibilidades. Y en el otro extremo tenemos el comunismo, donde es una economía centralizada, donde aquí, bueno, tenemos a Fidel Castro en un cañal, este, eh, donde, como les decía, una persona o un grupo reducido de personas son los que toman las decisiones. Estos son normalmente, digamos, las economías socialistas. Y como les decía, bueno, aquí en Costa Rica tenemos una economía mixta donde tenemos prácticamente de los dos elementos. Eso, el capitalismo Estado es lo que les decía, lo que está sucediendo en China, que está cambiando, que políticamente se mantiene muy fuerte, pero en la parte económica ha dado mucha libertad y con muy buenos resultados en la parte económica. Les ha ido muy bien papel. ¿Cómo se clasifican los países? Digamos, anteriormente la clasificación era entre país desarrollado, país subdesarrollado, eso ya pasó de tiempo, ahora se habla países de mayor ingreso, de ingreso medio, ingreso bajo, también digamos hay otras clasificaciones. Países emergentes son países que están teniendo o han tenido un crecimiento muy importante en un periodo y principalmente se habla de los países del BRIC, que juega con eh, eso en inglés es el ladrillo, pero es el acrónimo, perdón, de Brasil, Rusia, India y China, BRIC. Entonces, son países que han tenido muchísimo crecimiento en los últimos años. Y bueno, en países, hay diferentes formas de catalogar los países, pero ahora la que más se utiliza es el ingreso alto, ingreso medio, ingreso bajo, es lo que más se utiliza. Este, hay diferentes formas de medir el nivel de riqueza de los países y aquí vemos la situación del ingreso nacional bruto per cápita, cómo anda la situación y aquí Costa Rica anda en una situación intermedia, aunque como les decía, con el caso del índice de desarrollo humano, a pesar de que tenemos una situación eh, media en la parte económica, estamos muy bien en otros indicadores. Aquí otro dato de Producto Interno Bruto per cápita, cómo se relaciona entre los países, este, el, la paridad del poder adquisitivo. Entonces, vemos que hay diferentes formas de medir el nivel de riqueza o el nivel de satisfacción que pueden tener. Hay otras nuevas tendencias que miden otras eh, variables y bueno, ahora está tomando mucho auge lo del desarrollo sustentable, sobre todo digamos con las crisis que estamos teniendo a nivel mundial, crisis climática, entonces esto es un elemento que se está desarrollando mucho en estos momentos. Ok, no solamente hay que ver el nivel de ingreso para ver qué productos es más fácil vender en otro país, dependiendo del nivel de ingreso, por si vamos a tener consumidores que puedan comprarnos el producto, cómo adaptarlos para que puedan comprar. Pero también hay otra serie de variables económicas que son importantes para ver el nivel de inflación, cómo están creciendo, cómo se están comportando el nivel de precios en ese país, el desempleo, si hay mucho desempleo o si hay poco desempleo, y porque si vamos a instalar en un país en que hay poco desempleo, pues va a ser difícil conseguir mano de obra, mientras vamos a un país donde hay mucho desempleo, va a ser más fácil conseguir la mano de obra. El nivel de deuda que tenga el país, digamos, con la situación que tenemos nosotros en estos momentos, el nivel de deuda es relativamente alto, entonces hay muchas decisiones que tienen que tomar el gobierno, que tienen que tomar de acuerdo con esto, cómo está distribuido el ingreso, si es equitativo, si hay una alta concentración, la pobreza, el nivel de pobreza, cuánta gente está bajo el nivel de pobreza extrema, cuánta gente ni siquiera tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Todos estos elementos hay que tomar. Y la parte de la balanza de pagos, eh, cómo está la cuenta corriente, las exportaciones, importaciones, la entrada de capital y todo eso. Todos estos son elementos que se tienen que tomar en cuenta, se tienen que tomar en cuenta cuando se analiza la parte económica
Esto, la estadística, si el medio pollo ya se los comenté, básicamente dijo Bernard Shaw, ya lo vimos. Este es un chiste de Kino, ahí ustedes lo van a, sobre la distribución del ingreso, ahí ustedes lo van a tener cuando les pase la presentación. Ok, entonces ahora veamos algunos de los otros casos de inflación. La inflación, recordemos, es el aumento generalizado en el nivel de precios y esto hace que no automáticamente no todos los precios, pero en conjunto las canastas de bienes que se consideran para calcular la inflación empiezan a crecer, aunque haya algunos que hayan bajado, pero digamos el grueso, el promedio, todos tienden a subir cuando afecta la inflación. Cuando se da la inflación. La deflación es lo contrario, es cuando más bien los precios empiezan a bajar. Entonces, estos son elementos que hay que tomar en cuenta para ver cómo está la situación de los precios, sobre todo, digamos, ahora que tenemos una situación, ya lo hemos comentado, de inflación a nivel mundial. Ejemplos de inflación, hemos tenido muchos a través de la historia, por ejemplo, vean estos dos billetes, los dos que son billetes de México. Era el billete viejo antes del 90, hasta el 31 de diciembre de 1992, donde 10,000 pesos se convirtieron en 10 nuevos pesos. Vean que aquí pasan de 10,000 a 10. Le quitan tres ceros, es un caso de inflación. Entonces, para tratar de facilitar las cosas, le quitaron tres ceros a la moneda. Otros ejemplos, aquí tenemos, estos son liras turcas, estos son millones, esto es 500,000 millones de libras turcas. O sea, imagínense, no, perdón, esto no es 500,000, esto es, eh, sí, 500,000 millones. 500,000 millones de libras turcas. Imagínense lo que tiene que estar devaluada la moneda para que tengamos billetes de esta denominación. Es, no, perdón, esto es de Yugoslavia. Estas son las libras turcas. Vean, estos 3, 6, 1 millón de libras turcas. Imagínense lo que es tener, probablemente no valen mucho, o sea, no se puede comprar, no se podía comprar mucho a pesar de la cantidad tan alta. Otro caso fue en Argentina, estos se llamaban los patacones, que los patacones eran que había tan poco billete que algunas entidades, por ejemplo las municipalidades, emitían dinero para facilitar las transacciones, porque había incrementado tanto la inflación que se tenían problemas ahí. Aquí en Costa Rica, en el INEC, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, aquí va bueno, no, aquí va una referencia en YouTube que hace el INEC, ustedes lo pueden ver ahí. Otro elemento que hay que tomar en cuenta, digamos, en la parte económica es el nivel de desempleo, ver que tantas personas están empleadas o no, no solamente por la disponibilidad que podrían tener para trabajar, pero también, digamos, porque esto puede ser causa de disturbios sociales, de tener altos niveles de desempleo, definitivamente es un problema más allá de lo económico, porque puede llevar a revoluciones o diferentes situaciones políticas bien complicadas. Índice de miseria, cuántas personas ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas. La deuda también es importante, ver cómo está el nivel de deuda de los países, porque esto les da flexibilidad a los gobiernos y a los países de hacer algunas cosas. Por ejemplo, si el nivel de deuda es bajo, los países se pueden endeudar de tal forma que puedan llevar a cabo proyectos de desarrollo importante, mientras que ya países con una deuda muy alta, como es el caso nuestro en estos momentos, pues es más difícil. No es que no se pueda, claro que sí se puede, pero es más difícil lograr el endeudamiento porque ya se tiene que pagar mucho por la deuda de todos los préstamos que se han ido adquiriendo anteriormente. Eh, Estas deudas pueden ser internas, los gobiernos pueden vender bonos a licencias, también pueden vender, digamos,
bonos, lo que se quiere es vender en otros países, entonces eso sería deuda externa. Este, el, el, eh, la deuda externa, digamos, puede acarrear problemas en otros elementos, aumento de impuestos, porque hay que pagar, hay que generar los ingresos de tal forma que se pueda pagar la deuda, porque la deuda es una deuda, es un préstamo que nos están haciendo y por lo tanto tenemos que pagar intereses, una tasa de interés por ese préstamo que nos hicieron y para poder pagar eso o el gobierno tiene que ajustar algunos gastos o tiene que este, aumentar el nivel de impuestos para poder pagar la tasa de interés. Entonces esto lleva a un crecimiento reducido. No hay tanto poder para que el gobierno pueda gastar porque muchos de los ingresos se tienen que dedicar a pagar la deuda que hemos adquirido a través de los que puede llevar a aumento de inflación, de austeridad. La distribución del ingreso es ver cómo se distribuye ese ingreso entre las personas. Eh, Como les decía, el indicador que se utiliza aquí es el coeficiente de Gini, que lo que hace es acomodar a las personas de acuerdo al nivel de ingreso y saca un coeficiente. Y aquí vemos la situación de Costa Rica, cómo andamos en el coeficiente de Gini, es un coeficiente muy alto. El coeficiente de Gini está entre 0 y 1. Cero, eso quiere decir que todo el mundo recibe, en teoría, digamos, recibe el mismo nivel de ingresos, nadie está por encima de otra persona, y entre más cerca de 1, entre más alto esté, porque el valor siempre está entre 0 y 1 significa que un grupo, una persona, un grupo muy reducido de personas son los que se llevan la mayoría del ingreso. Entonces, aquí, entre más a la derecha estemos, mucho mejor, y vean la situación de Costa Rica, es realmente lamentable cómo está la distribución de ingresos. Por supuesto, hay otros países que están peores que nosotros, Lesoto, con una economía muy concentrada en muy pocos países, incluso en América Latina, Chile, Panamá, Guatemala, Colombia están peores que nosotros, pero hay otros países que están mucho mejor que nosotros. Finlandia es justamente el que tiene distribución del ingreso, e incluso aquí, digamos, México tiene una mejor, Nicaragua tiene, a pesar de que tienen problemas de pobreza más grande que tenemos nosotros acá, el nivel de ingreso está mejor distribuido allá en Nicaragua que aquí nosotros. Entonces, este coeficiente Gini, como les decía, es una forma para ver qué tan bien o qué tan mal está distribuido el nivel de ingreso del país. Y entre más en este caso, a la derecha estemos, entre más cerca de 0 estemos, vamos mucho mejor. Y entre más cerca de 1 esté el país, eso quiere decir que hay una concentración mucho más alta de la riqueza. Esto es un problema que tenemos aquí en Costa Rica, de ver cómo nos vamos moviendo, ojalá hacia la derecha. eh, que se logre una mejor distribución del nivel de ingreso en el. Otro elemento que tenemos que ver es la pobreza, cuántas personas no les alcanzan ni siquiera para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, salud, qué sé yo, ese tipo de elementos que todos necesitamos diariamente y son personas que ni siquiera pueden cubrir ese tipo de, 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 de situación. Entonces, tenemos que ver también cómo anda el nivel de pobreza de los países. Y esto es importante porque, no, si queremos ir a un país a vender productos, normalmente es mejor que haya un nivel de pobreza más pequeño o que no hubiera, porque la gente va a tener mayor ingreso disponible y por lo tanto, pero podemos vender eventualmente nuestros productos de mejor manera, aunque no necesariamente, porque recordemos aquel chiste de unos zapateros que van a África y que uno dice que es un fracaso porque nadie usa zapatos y el otro dice es un éxito porque nadie usa zapatos. Pero es un elemento que tenemos que tomar en cuenta la pobreza. Ya para ir finalizando, tenemos a continuación la balanza
balanza de pagos, tenemos que analizar cómo está el intercambio comercial de ese país, sobre todo la cuenta capital de la balanza de pagos, que es la que mide las importaciones y exportaciones, y hay más exportaciones que importaciones, o al revés, o sea, hay un equilibrio en la balanza, porque eso es un error común. Eso es en la cuenta corriente. La balanza de pagos incluye otros elementos, pero sí es importante ver cómo se está comportando la balanza de pagos. La cuenta corriente, como les decía, es la que mide los intercambios de exportaciones e importaciones. La cuenta de capital lo que mide es los flujos de dinero, no necesariamente relacionados con bienes y servicios, ¿verdad? No es que yo mandé este lapicero y me pagaron tal cosa, sino es plata que entra por un préstamo o por una inversión, inversión extranjera directa, pues así. Bueno, aquí viene una definición de la balanza de pagos, no vamos a entrar en detalle, pues ustedes lo tienen ahí. Y, digamos, aquí tenemos algunas situaciones de la balanza de pagos, de cómo se ordenan los países. Ok, y con esto estaríamos terminando lo que teníamos en esta clase hoy. Eh, y, o sea, lo más importante es que hay diversos elementos de la situación económica que se tienen que analizar para tomar la decisión acertada de dónde invertir. Recordemos que las exportaciones, sobre todo, es un proceso muy complicado, muy caro, y tenemos que ver hacia dónde nos dirigimos de tal forma que tengamos éxito. No vamos a tener un costo altísimo. Entonces, analizar todas estas variables, junto con lo que hemos visto anteriormente, la parte de cultura, la parte política, la parte jurídica, todo ese tipo de cuestiones es importante, pero también analizar la parte económica. Bueno, con eso acabamos esta sección y nos vemos pronto por Zoom. Ok, hasta luego. No estoy pudiendo. Vamos a ver. Un segundo. Debería tener un editor para videos para evitar este tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a esperar a que me salga.